Mi hermano me robó la tarjeta a las 2 de la madrugada. Mi mamá me gritó, «Es solo un niño. Estás exagerando». Yo estaba enfermo en la cama y le respondí, «Tienes razón». Pero la cuenta que vació no era la mía. Mi hermano de 21 años, Mateo, robó mi tarjeta de débito mientras dormía y se fundió $9,000 en frivolidades. Mi madre, Marisol, lo defendió diciendo que solo era un niño. No discutí, simplemente llamé al abogado de la herencia y les tendí una trampa que nunca vieron venir. La cuenta que vació no era mía. Era la que le costaría su herencia de $250,000. La gripe se había instalado en mis huesos con saña. Durante 2 días, había sido un bulto miserable en mi sofá, envuelta en mantas, sobreviviendo a base de té y televisión diurna de mala calidad. A mis 29 años, rara vez me enfermaba. Pero cuando lo hacía, el mundo se detenía. Mi trabajo como archivista universitaria requería una concentración meticulosa, algo imposible cuando mi cabeza se sentía como si estuviera llena de algodón. Había enviado un correo electrónico a mi departamento, me tomé la semana libre y me rendí a la fiebre. Fue en este estado vulnerable y medio lúcido que sonó la primera alerta de mensaje de texto de mi teléfono en la mesa de centro. La ignoré. Luego sonó una y otra vez. Un rápido e insistente ding-ding que atravesó mi neblina febril. Con un gemido, me incliné, mis músculos gritando en protesta. La pantalla era un muro cegador de notificaciones de mi banco. Alerta. Su tarjeta de débito ha sido utilizada para una compra de $2,450 en Solo Luxury Sneakers. Alerta. Su tarjeta de débito ha sido utilizada para una compra de $1,899 en la Apple Store. Alerta. Su tarjeta de débito ha sido utilizada para una compra de $745 en Vibe Electronics. Alerta. Su tarjeta de débito. La lista continuaba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un pavor frío que barrió el calor de la gripe. Me apresuré a abrir la aplicación del banco, mis dedos temblando. El saldo, que debería haber sido de poco más de $250,000, ahora era de $241,000 y pico. En el lapso de unos 90 minutos, mientras dormía, alguien había sustraído casi $9,000. Supe con una certeza que me dejó sin aliento quién había sido. Me levanté del sofá y tropecé hacia mi habitación, con los pies descalzos y fríos sobre el suelo de madera. Mi bolso estaba en la cómoda. Lo abrí, con movimientos frenéticos, y rebusqué en su contenido. Mi tarjeta de débito personal estaba allí. Mis tarjetas de crédito estaban allí. Pero faltaba una tarjeta. La sencilla tarjeta de débito azul marino vinculada al fideicomiso del legado M. La que guardaba en un compartimento secreto separado. La que nunca, jamás, debía ser usada. La habitación dio vueltas. Esto no era solo un robo. Era una catástrofe. Regresé cojeando a la sala de estar y me derrumbé en el sofá. Mi respiración venía en jadeos cortos y agudos. Justo en ese momento, sonó mi teléfono. Era mi madre, Marisol. Miré la pantalla, mi pulgar flotando sobre el botón de rechazar, pero sabía que tenía que contestar. Sofía, cariño, ¿cómo te sientes? Su voz era despreocupada, excesivamente alegre. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de pedir algo, como estaba aprendiendo, cuando estaba encubriendo a alguien. Mamá, logré decir, mi voz un graznido seco. Alguien robó mi tarjeta. Alguien robó la tarjeta del fideicomiso. Hubo medio segundo de silencio. Un pequeño vacío de estática. ¡Oh, cielos! ¿Robada? ¿Estás segura? Tal vez solo la perdiste. Fue usada, mamá. Han desaparecido $9,000 de esa cuenta. 9.000. Oh, vaya titubeo. Bueno, no te preocupes, mi niña enferma. Estoy segura de que es solo un malentendido. Escucha, la razón por la que llamo es que Mateo va a pasar por allí. Tiene una sorpresa para ti. Es tan considerado, solo quería animar a su hermana mayor. El pavor frío en mi pecho se solidificó en un bloque de hielo. ¿Viene para acá?
Justo está llegando ahora. Te dejo. Que te mejores, cariño. La línea se cortó. Miré el teléfono. Una sorpresa. Ni siquiera 5 minutos después, una llave rasgó la cerradura de mi apartamento. Mateo, mi hermano de 21 años, entró. Una ráfaga de aire frío lo siguió. Llevaba una sudadera de diseñador nueva, de un blanco cegador, y en sus manos sostenía una pequeña bolsa de papel. Hola, Sophie dijo, mostrando una sonrisa de $1.000.000 que no había pagado. Escuché que estabas enferma. Te traje un poco de esa sopa elegante que te gusta. Lanzó la bolsa sobre la mesa de centro junto al teléfono, que todavía brillaba con las alertas de fraude. Vibraba con una energía nerviosa y frenética, sus ojos recorrían la habitación, posándose en todo menos en mí. También llevaba zapatillas nuevas. Ridículamente caras, del tipo que cuesta más que mi alquiler mensual. ¿De dónde sacaste esa tarjeta, Mateo?, pregunté. Mi voz era tranquila, pero cortó su alegría fabricada. Se congeló, su sonrisa vaciló. ¿Qué tarjeta? ¿De qué estás hablando? La tarjeta de débito de mi bolso. La que usaste para comprar esa sudadera y esas zapatillas y lo que sea que haya en la bolsa nueva de Baib que veo asomando de tu mochila. Su rostro, tan abierto y encantador un segundo antes, se endureció en una máscara petulante. No sé de qué estás hablando, se burló. Usé mi propio dinero. Mis inversiones en criptomonedas dieron sus frutos. Tus inversiones en criptomonedas, repetí secamente. Mateo, tengo las alertas a las 2 de la mañana. Entraste aquí mientras estaba enferma y dormida y me robaste. ¿Robar? Esa es una palabra fuerte, Sophie dijo, cruzando los brazos. Intentaba parecer intimidante, pero solo parecía un niño jugando a disfrazarse con ropa que no podía pagar. La tomé prestada. Te la iba a devolver. ¿Devolverme? ¿Devolverme $9,000 con qué, Mateo? ¿Con tus criptomonedas imaginarias? No es mi culpa que tengas todo este dinero ahí sin hacer nada, explotó de repente, su voz quebrándose. Eres un archivista. Ni siquiera haces nada. Simplemente te sientas sobre ese montón de dinero que te dejó la abuela. No es justo. Yo sí tengo un plan. Estoy construyendo una marca. Ahora estaba gritando. Su rostro enrojecido. Él realmente creía en su propio derecho. Pensaba que él era la víctima. Pensaba que había robado mi dinero. La profunda y asombrosa ignorancia de sus acciones, de la línea que acababa de cruzar, me dejó sin palabras. Simplemente lo miré, la fiebre, la traición y la magnitud del desastre cayendo sobre mí. El fideicomiso, el abogado, la cláusula. No tenía idea de lo que había hecho. Y en ese momento, supe que no iba a discutir con él. No iba a gritar. Él quería que tratara esto como una pelea de hermanos. Quería que nuestra madre interviniera y lo arreglara todo, que me dijera que fuera buena y compartiera. Me recliné en los cojines del sofá, mi cuerpo adolorido, pero mi mente de repente, aterradoramente clara. Fuera, Mateo, susurré. ¿Qué? Sophie, no seas así. Fuera de mi apartamento. Y deja la sopa. Me miró, sorprendido por mi frialdad. Intentó articular una protesta más, vio la mirada en mis ojos y cerró la boca de golpe. Agarró su mochila, la bolsa de Baib se abrió y reveló una caja de un iPhone nuevo, y cerró la puerta de un portazo detrás de él. Me senté en el silencio resonante durante un minuto completo, el olor de su nueva y cara colonia flotando en el aire. Luego, tomé mi teléfono, mis dedos ya no temblaban, y pasé de las alertas del banco. Encontré el número que buscaba, señor Rojas, el abogado de la herencia de nuestra abuela. Mateo pensaba que le había robado $9,000 a su hermana. No tenía idea de que acababa de perder $250,000. La traición fue peor que el diagnóstico mismo. Las horas después de que Mateo se fue fueron una mezcla borrosa de adrenalina y enfermedad. La fiebre volvió a subir, pero esta vez se sintió diferente. Era una ira fría y clarificadora que quemó la niebla mental. Hice 2 llamadas. La primera fue al banco para reportar la tarjeta como robada y hacer que la congelaran de inmediato.
La mujer en la línea de protección contra fraudes fue comprensiva, su voz goteaba preocupación. Oh, pobrecita. $9,000 es una pesadilla. Iniciaremos una investigación de inmediato. ¿Cómo se usó con un PIN? Podría ser difícil. ¿Fue un miembro de la familia? Sí, dije, con la voz hueca. Lo fue, pero no quiero presentar cargos. Solo necesito que la cuenta sea bloqueada permanentemente. Estaba mintiendo. Por supuesto que sabía el PIN. Se lo había dado a Mateo años atrás en un momento de confianza mal depositada. Solo en caso de una emergencia absoluta, Mateito, le había dicho. Si no puedes contactarme y tú o mamá están en el hospital. Incluso lo había escrito y lo había guardado en su billetera, una billetera que yo le había comprado. La idea de él, entrando a escondidas en mi apartamento a las 2 de la madrugada, usando mi llave, caminando de puntillas a mi habitación y extrayendo cuidadosamente esa tarjeta de mi bolso. Me daban ganas de vomitar por una razón completamente diferente. Mi segunda llamada fue al señor Rojas. Su secretaria contestó. Rojas y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Rojas, dije, mi voz más fuerte ahora. Soy Sofía, con respecto al fideicomiso del legado M. Ha habido una novedad. El señor Rojas, un hombre que había conocido a mi abuela durante 40 años, estuvo en la línea en menos de 30 segundos. Era todo profesionalismo, su voz aguda y precisa era un consuelo. Sofía, suenas terrible. ¿Estás bien? Tengo gripe, señor Rojas, pero no es eso. Necesito informar de un retiro no autorizado del fideicomiso por parte del beneficiario. Hubo un profundo suspiro al otro lado de la línea. Mateo dijo. No fue una pregunta. Sí. $9,000 en una sola noche. Ropa de diseñador, electrónica, frívolo por cualquier definición. Entiendo, dijo el señor Rojas. La temperatura de la llamada bajó 10 grados. Sofía, ¿sabes lo que esto significa? Tu abuela fue específica. Era un halcón. Sé lo que significa, dije, mirando la pared. Estoy viendo el documento del fideicomiso ahora mismo. He sido la fiduciaria durante 2 años y he protegido esto. He aguantado las indirectas de mamá y las rabietas de Mateo y él simplemente. ¿Lo hizo? La cláusula de anulación, dijo gravemente el señor Rojas. Sección 4, subsección C. Cualquier retiro fraudulento, no autorizado o frívolo realizado por el beneficiario, Mateo, antes de los 30 años, anulará inmediata e irrevocablemente todo su derecho al capital del fideicomiso. Hice que se lo leyera a él y a Marisol cuando se ejecutó el testamento. Ambos firmaron un documento declarando que lo entendían. Lo entendieron, asentí, pero nunca lo creyeron. Pensaron que era un farol. Pensaron que yo solo estaba siendo egoísta. Se olvidaron de una cosa crucial, Sofía, dijo el señor Rojas, su voz endureciéndose. Se olvidaron de que tu abuela nunca fanfarroneaba. Y se olvidaron de que tú, como fiduciaria, estás legalmente obligada no a tu familia, sino al fideicomiso mismo. Tienes un deber fiduciario de ejecutar su voluntad exactamente como está escrita. ¿Qué hago ahora?, pregunté. No haces nada. Descansas. Superas la gripe. Mientras tanto, presentaré una petición ante el Tribunal Testamentario para notificarles del incumplimiento del fideicomiso. Solicitaré los registros bancarios y los recibos de las tiendas, que serán fáciles de obtener. Luego, programaremos una reunión contigo, con Mateo y con tu madre. Hizo una pausa. Quiero que estés preparada, Sofía. No reaccionarán bien. Lo sé, dije. Gracias, señor Rojas. Colgué y me dejé caer contra los cojines. Se habían olvidado. Se habían olvidado de quién era mi abuela. Pensaron que era solo una dulce anciana que les dejó algo de dinero. Se olvidaron de que era la mujer que construyó un imperio inmobiliario de la nada, que podía detectar a un mentiroso a una milla de distancia y que amaba a su familia, pero no era ciega a sus defectos. Y definitivamente se habían olvidado de que yo era su nieta. El resto del día fue tranquilo. Mi teléfono vibraba con mensajes de mi madre. Mateo está muy molesto. Realmente heriste sus sentimientos, Sofía.
Seguido de, dijo que te iba a devolver el dinero. Ya sabes cómo es con sus proyectos. Deberías apoyarlo más. Y finalmente, solo es un niño, Sophie. Tú tienes tanto y él no tiene nada. Tienes que dejar de exagerar y llamarlo. Leí cada mensaje, mi pulgar trazando la pantalla, y no sentí nada. El grifo emocional que había pasado toda mi vida dejando abierto para ellos, el que derramaba empatía, excusas y mis propios ahorros para cubrir sus emergencias, acababa de secarse. Solo es un niño. Un niño de 21 años que acababa de cometer un hurto mayor. Mi madre, Marisol, fue la arquitecta de esto. Mateo era solo su obra maestra de derecho adquirido. Recordé cada vez que me había pedido prestados unos cientos de dólares para cubrir la factura de su tarjeta de crédito. Cada vez que me había convencido de ser CEO firmante en un contrato de arrendamiento que él eventualmente rompería. Solo necesita un poco de ayuda para ponerse de pie, cariño. Es mucho más difícil para los jóvenes hoy en día. Esta vez era diferente. No iba a llamar. No iba a arreglar las cosas. Iba a seguir las instrucciones del fideicomiso. Iba a cumplir con mi deber. Pensaban que yo era solo la hermana mayor tranquila y tímida, la archivista aburrida. Pensaban que era débil. Pero se habían olvidado de una cosa crucial. Un archivista sabe exactamente dónde está cada documento, entiende cada cláusula y, sobre todo, respeta la naturaleza permanente e inmutable de la palabra escrita. Mi abuela, Elena, era la roca de mi vida. Mientras mi madre Marisol era un torbellino de drama emocional e inestabilidad financiera, Elena era el centro tranquilo y estable. Después de que mi padre se fue, Marisol nos mudó a casa de Elena por solo unos meses. Nunca nos fuimos. La casa de Elena, una robusta casa victoriana que compró con su propio dinero, se convirtió en mi santuario. Ella fue quien me inculcó el amor por la historia, los libros, el poder silencioso de los hechos. Me enseñó a ser meticulosa, a ser responsable y a desconfiar del encanto sin sustancia. El encanto es barato, Sofía, decía, mirándome por encima de sus gafas. Pero la integridad, eso no tiene precio. Y tu madre compra encanto a crédito. Elena vio cómo Marisol consentía a Mateo desde el día en que nació. Él era el niño, la segunda oportunidad, el hijo de oro. Mientras a mí me daban tareas y se esperaba que consiguiera un trabajo a tiempo parcial a los 16, a Mateo le daban. Bueno, todo lo que quería. Cuando rompió la ventana de un vecino, Marisol les dijo que yo debía haberlo distraído. Cuando reprobó sus clases, Marisol culpó a los maestros. Cuando obtuvo su primera tarjeta de crédito y la agotó en una semana, Marisol vino a mí llorando, rogándome que lo cubriera para que su futuro no se arruinara. Yo tenía 23 años, trabajaba en mi primer empleo y vacié mis ahorros para pagar sus jeans de diseñador y videojuegos. Tú eres la responsable, Sophie, decía Marisol, como si fuera un cumplido. Eres mi roca. Pero una roca es solo algo sobre lo que pararse. Eventualmente, se desgasta. Mi abuela lo vio todo y trató de protegerme. Pagó mi educación universitaria directamente, enviando los cheques de la matrícula directamente a la oficina de tesorería para que Marisol no pudiera tomar prestado ni un centavo. Y cuando enfermó, nos llamó a mí y al señor Rojas a su lado. No a Marisol, no a Mateo. A mí. Está todo en el fideicomiso, Sofía, susurró, su mano frágil en la mía. $250,000 para Mateo. Pero tú, querida, eres la fiduciaria. Eres el dragón en la puerta. No puede tocar un centavo hasta que tenga 30 años, a menos que sea para gastos educativos verificados o un pago inicial para una residencia principal. Y tú, y solo tú, apruebas el retiro. Abuela, eso es. Demasiada responsabilidad, balbuceé. No dijo, su voz de repente fuerte. Es la cantidad perfecta de responsabilidad para ti, y es la única manera de que él pueda aprender. Tu madre intentará engatusarte para que se lo des. Él intentará hacerte sentir culpable. No los dejes. Los documentos son tu escudo. Úsalos. Y luego me dio una sonrisa débil y astuta. Y lee la sección 4C con mucho cuidado, querida. Es mi pequeña póliza de seguro. Contra. Bueno, contra ellos.
Murió 2 días después. El día de la lectura del testamento fue una actuación que nunca olvidaré. Marisol y Mateo se sentaron en la lujosa oficina del señor Rojas, vibrando de anticipación. Cuando leyó que la casa y la mayor parte de los activos líquidos serían donados a la Sociedad Histórica de la Universidad, el rostro de Marisol se puso blanco. Cuando leyó que se establecía un fideicomiso de $250,000 para Mateo, su color volvió. Y cuando leyó que yo, Sofía, era la única fiduciaria, su mandíbula cayó. ¿Ella? Pero si ella solo. No sabe nada de dinero, protestó Marisol. Al contrario, dijo fríamente el señor Rojas. Las notas de su madre indican que Sofía es la única que sabe algo sobre responsabilidad. Y luego, la cláusula de anulación. La leyó en voz alta. El denso e inquebrantable lenguaje legal que detallaba cómo cualquier retiro no autorizado, frívolo o fraudulento por parte de Mateo anularía todo el fideicomiso. Mateo había estado enviando mensajes de texto, sin siquiera escuchar. Pero Marisol escuchó, y vi en sus ojos que no escuchó una advertencia. Escuchó un desafío. Pensó que podría encontrar una manera de evitarlo. Pensó que podría trabajar en mí, su roca, y desgastarme. Durante 2 años, lo había intentado. Cada pocas semanas, había una nueva idea de negocio de Mateo, el aspirante a day trader de criptomonedas. Solo necesita una pequeña inversión, Sophie. $10,000. Puede convertirlo en 100,000. El fideicomiso lo prohíbe, mamá. Es frívolo. No es frívolo. Es su futuro. Solo estás celosa. Siempre has estado celosa de su potencial. Las discusiones eran agotadoras. Me desgastaban. Empecé a guardar la tarjeta de débito del fideicomiso, que solo había usado una vez para pagar una única factura de matrícula verificada, en una parte oculta de mi billetera, aterrorizada de que uno de ellos intentara tomarla. Pero nunca imaginé que Mateo se colaría en mi casa mientras estaba enferma y lo haría. Ahora, 3 días después del robo, finalmente había superado la gripe. Mi ira justiciera se había enfriado y se había asentado en una resolución dura y tranquila. El apartamento estaba limpio y había desinfectado todo lo que Mateo había tocado. Estaba sentada en mi escritorio antiguo, una de las pocas cosas que mi abuela me había dejado personalmente, cuando mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del señor Rojas. Asunto: reunión programada. Sofía, he recibido los estados de cuenta bancarios y los registros de transacciones. Las compras son flagrantes. He programado una reunión en mi oficina para mañana, viernes, a las 10 de la mañana. He convocado a su madre y a su hermano. Su asistencia es obligatoria. Por favor, sea puntual. Cerré la computadora portátil. Sentí una extraña calma hueca. Esto ya no se trataba solo de las ideas de negocio de Mateo. Se trataba de Marisol. Ella era la verdadera antagonista. Mateo era solo su arma mal apuntada. Ella era agente de bienes raíces, una profesión construida sobre un alto brillo y convencer a la gente de comprar cosas que no podían pagar. Le había vendido a Mateo una fantasía de una vida sin consecuencias. Y había estado tratando de hacerme pagar la comisión. Pensé en ella en el teléfono, su voz tan despreocupada. Mateo va a pasar por allí. Tiene una sorpresa para ti. Ella sabía. Debía saberlo. Probablemente fue ella quien lo animó, quien le dijo qué tarjeta tomar. Está bien, cariño, podía oírla decir. Es tu dinero de todos modos. Sophie solo está siendo difícil. Solo tómalo y devuélveselo. Ya se le pasará. Pensaban que este era otro drama familiar que podían ganar gritando más fuerte, haciéndome sentir la mayor culpa. No se dieron cuenta de que esto ya no era una discusión familiar. Era un procedimiento legal. Y yo ya no venía como su hija o su hermana. Venía como la fiduciaria del fideicomiso del legado M. El cambio de víctima pasiva a estratega activa fue tan simple como cambiarme de ropa. El jueves, era un desastre agripado en bata. El viernes por la mañana, era un archivista en una misión. Me vestí con mi atuendo de trabajo, una blusa de seda planchada, pantalones gris oscuro y un blazer negro.
Me recogí el pelo en un moño apretado y severo. Me veía, pensé con una sonrisa sombría, exactamente como mi abuela. Pasé la hora antes de la reunión preparándome. Mi investigación no fue difícil. El señor Rojas ya se había encargado de la parte legal, solicitando los registros. Mi trabajo era armar la narrativa. Como archivista, mi superpoder es la organización. Encuentro patrones en el caos. Tomo cajas dispares y desordenadas de información y construyo una historia clara y factual. Fui a mi archivador. De una caja con llave, saqué el archivo marcado como fideicomiso M. Dentro había una copia impecable y de tapa dura del documento del fideicomiso. Coloqué pestañas adhesivas en 3 páginas clave, la página que me nombraba como fiduciaria y describía mi deber fiduciario, la página que detallaba los únicos usos aprobados para los fondos, educación, residencia principal, y, por supuesto, la sección 4C, la cláusula de anulación. A continuación, inicié sesión en mi computadora portátil. El señor Rojas me había enviado los registros bancarios. Los imprimí. El derroche de $9,000 era aún más insultante en blanco y negro. $2,450 en solo Luxury Sneakers. Una búsqueda rápida reveló que esto fue por 2 pares de zapatillas de edición limitada. $1,899 en la Apple Store, un nuevo iPhone 15 Pro Max. $745 en Vibe Electronics, un televisor 4K de 50 pulgadas. $1,200 en Luzmen, la sudadera, más varios otros artículos. Y así sucesivamente, hasta una cena de $350 en un asador de lujo. Esto no era un niño cometiendo un error. Fue un derroche calculado y decadente. Había tratado el fondo fiduciario como un premio de lotería. Luego fui más profundo. Abrí mi archivo familiar de los últimos 2 años. Desde que Marisol había comenzado su campaña de acoso financiero, había estado manteniendo registros. Imprimí el correo electrónico de ella de hace 6 meses con el asunto La gran idea de Mateo, donde describía su plan de criptomonedas y pedía un préstamo de $10,000 del fideicomiso. Imprimí mi respuesta, donde había adjuntado un PDF de la cláusula de gastos frívolos del fideicomiso y denegado formalmente la solicitud. También imprimí los intercambios de mensajes de texto. Marisol, Sophie, el coche de Mateo se averió. Necesita $1,500 para la reparación. Por favor, cariño. Solo esta vez. Yo, mamá, el fideicomiso no puede pagar eso. ¿Puedo enviarte $200 de mi cuenta personal para ayudar? Marisol, no tienes corazón. Dejarías a tu hermano tirado. Tenía una carpeta entera de estos. No se trataba solo del robo de Mateo. Se trataba de probar un patrón de comportamiento. Se trataba de probar, más allá de toda duda, que tanto Mateo como Marisol eran plenamente conscientes de las reglas del fideicomiso. Lo sabían. Simplemente no les importaba. Pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Esta era mi trampa inteligente. La ventaja que mi abuela me había dado. No era solo la cláusula en sí. Era la prueba de que sabían que la cláusula existía y eligieron ignorarla. El robo no fue solo impulsivo. Fue premeditado. Mateo no se topó con la tarjeta. La había estado buscando. Y Marisol había sido su cómplice. Reuní todos los papeles, el documento del fideicomiso, los estados de cuenta bancarios, los recibos de las tiendas que el señor Rojas había adquirido y mis propias impresiones de nuestras conversaciones pasadas. Perforé todo y lo coloqué en una elegante carpeta negra de 1 pulgada. En el lomo, imprimí una etiqueta simple, violación del fideicomiso 4C. Mientras cerraba la carpeta, sentí una profunda sensación de calma. Esta era mi armadura, mi escudo. En un archivo, el documento es la última palabra. No le importan tus sentimientos. No le importan tus excusas. Simplemente es. Los hechos son inmutables. Miré el reloj. 9:30 de la mañana. Hora de irse. Salí de mi apartamento, mis tacones resonando en el suelo de madera. Ya no era una víctima. Ya no era la roca. Era la ejecutora. Mi abuela me había dado una última y difícil tarea,
proteger su legado de las mismas personas que amaba. Y mientras conducía a la oficina del señor Rojas, sentí el peso de su convicción sobre mis hombros. No solo estaba haciendo esto por mí. Lo estaba haciendo por ella. Estaba honrando su último deseo. La investigación había terminado. La confrontación estaba a punto de comenzar. La oficina del señor Rojas estaba en el piso 14, un mundo silencioso con paneles de madera que olía a libros viejos y café caro. Su secretaria, una amable mujer mayor llamada señora Pérez, me dio una sonrisa triste y cómplice. «Ya están en la sala de conferencias», querida, susurró. «El señor Rojas te está esperando». Empujé la pesada puerta de roble. La sala estaba dominada por una larga mesa de caoba pulida. El señor Rojas estaba sentado a la cabecera, una imagen de autoridad legal. Y en el lado opuesto, luciendo pequeños y fuera de lugar, estaban Marisol y Mateo. Marisol vestía su mejor atuendo de agente inmobiliario, un traje rojo brillante que parecía gritar «estoy a cargo». Pero su rostro estaba pálido y sus dedos destrozaban nerviosamente un pañuelo de papel en su regazo. Mateo estaba desplomado en su silla, vistiendo una de sus nuevas sudaderas de diseñador, con los brazos cruzados, mirando hosco la mesa. Levantó la vista cuando entré, sus ojos abiertos con una mezcla de desafío y, por primera vez, un destello de miedo. «Sofía, gracias por venir», dijo el señor Rojas, su voz retumbando en la silenciosa habitación. «Por favor, siéntate». Tomé el asiento directamente frente a ellos, a la derecha del señor Rojas. Coloqué mi carpeta negra sobre la mesa con un golpe seco y definitivo. El sonido resonó ligeramente. Mateo se estremeció. Los ojos de Marisol se entrecerraron, enfocándose en el lomo de la carpeta. Ahora comenzó el señor Rojas, entrelazando sus dedos. «Estamos aquí para discutir un asunto grave. En la noche del 28 de octubre, se retiró una suma total de $9,194 del fideicomiso del legado a través de la tarjeta de débito del fideicomiso». Fue un malentendido, intervino inmediatamente Marisol, su voz aguda y tensa. Mateo iba a devolverlo todo. Solo se entusiasmó un poco con una inversión. Sofía lo sabe. Solo está siendo vengativa porque siempre ha estado celosa de él. No dije nada. Simplemente abrí mi carpeta. Marisol, debo pedirle que guarde silencio hasta que haya terminado, dijo el señor Rojas, su tono helado. Este no es un debate familiar. Es una revisión legal de un incumplimiento de fideicomiso. Mateo dijo, fijando a mi hermano con la mirada, ¿tomaste o no tomaste la tarjeta de débito del bolso de tu hermana e hiciste estas compras? Mateo se hundió más en su silla, su rostro enrojeciendo. Ella no la estaba usando, murmuró. Es mi dinero de todos modos. La abuela me lo dejó a mí. Incorrecto, dije. Mi voz era baja y clara, y silenció la habitación. Ambos me miraron fijamente. ¿Qué dijiste?, espetó Marisol. Pasé a la primera pestaña de mi carpeta. Dije, incorrecto, repetí, mirando directamente a Mateo. La abuela no te dejó ningún dinero. Dejó dinero en un fideicomiso. Un fideicomiso que estoy legalmente obligada a administrar según sus instrucciones explícitas y escritas. No es tu dinero. Es el dinero del fideicomiso. Y tú, como beneficiario, tienes cero acceso a él hasta que cumplas 30 años, a menos que yo apruebe un retiro para educación o vivienda. Esa es la ley. No te atrevas a citarnos la ley. Sofía. Marisol se puso de pie, su silla raspando hacia atrás. Este es un asunto familiar. Estás tratando de robarle la herencia a tu hermano. Al contrario, Marisol, intervino el señor Rojas, su voz afilada como una navaja. Sofía es la única persona en esta sala que protege esa herencia. O más bien, lo era. Recogió un fajo de papeles. Estos son los estados de cuenta bancarios, y estos son los recibos de las tiendas. Solo Luxury Sneakers. Luzmen. Mateo, ¿categorizarías estas compras como gastos educativos? Mateo no dijo nada. Solo miraba sus nuevos y muy caros zapatos. Esto es ridículo, resopló Marisol, sentándose de nuevo. Así que cometió un error. Solo es un niño. Se disculpará. Devolveremos el dinero y puedes simplemente descongelar la tarjeta.
Sofía, díselo. Dile que devolveremos el dinero. Yo. Conseguiré un préstamo. No importa, dije suavemente. ¿Qué quieres decir con que no importa?, exigió ella. Pasé a la segunda pestaña de mi carpeta y la deslicé sobre la mesa hacia ellos. Era la impresión del correo electrónico de hace 6 meses. Mi correo electrónico denegando formalmente su solicitud de dinero para criptomonedas, con la cláusula relevante del fideicomiso adjunta. Conocían las reglas, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Sabían que el fideicomiso prohibía los gastos frívolos. Sabían que yo, como fiduciaria, ya había denegado este tipo exacto de retiro, y lo hicieron de todos modos. Eso hace que este error, como lo llamas, no sea solo un error. Lo convierte en fraude. La palabra fraude quedó suspendida en el aire. La cabeza de Mateo se levantó de golpe. Marisol se puso blanca como el papel. «¿Fraude?», susurró. «No lo harías. No enviarías a tu propio hermano a la cárcel, ¿verdad?» «No tengo que hacerlo», dije. Pasé a la última pestaña de mi carpeta. La saqué. Una sola página impecable. Todavía se están olvidando de la abuela. Pensaron que esto se trataba de mí. Pensaron que solo tenían que intimidarme. Se olvidaron de la sección 4C. Empujé la página frente a ellos. «Señor Rojas», dije, «¿podría por favor leer la cláusula de anulación, la que les leyó hace 2 años, la que ambos firmaron un documento reconociendo?» El señor Rojas se puso las gafas. Recogió la página. Mientras leía el denso e implacable texto legal, cualquier retiro fraudulento, no autorizado o frívolo, anulará inmediata e irrevocablemente todo su derecho al capital del fideicomiso. Todo el color desapareció del rostro de Marisol. La boca de Mateo se abrió. Finalmente. Finalmente lo estaba entendiendo. «Espera, anular», tartamudeó Mateo, sus ojos desorbitados por el pánico. «¿Anular qué? ¿Como los 9,000? No, Mateo», dije, cerrando mi carpeta. «Anular todo. El $250,000. Todo. Se ha ido». La reacción de Marisol fue aterradora. Un sonido bajo y ahogado salió de su garganta. No, susurró. «No, estás mintiendo. Eso no es real. Es un farol. Es solo una táctica de miedo que la abuela preparó. Señor Rojas, dígale que no puede hacer esto». «Señora Torres», dijo el señor Rojas, su voz teñida de lástima, «yo fui quien redactó este documento a petición de su madre. Le puedo asegurar que no es un farol». A partir de las 2:05 de la madrugada del 28 de octubre, en el momento en que se aprobó la primera transacción no autorizada, Mateo perdió toda su herencia. Como fiduciaria, Sofía no tiene más opción que ejecutar esta cláusula. Si no lo hiciera, ella misma estaría incumpliendo su deber fiduciario. La habitación quedó en silencio. Mateo parecía que iba a vomitar. Marisol solo miraba el documento, su mundo entero colapsando visiblemente. La agente inmobiliaria pulida y manipuladora había desaparecido, reemplazada por una mujer desesperada y acorralada. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», susurró Mateo, su voz temblando. «¿A dónde? ¿A dónde va el dinero?». «Según las instrucciones de su abuela», dijo el señor Rojas, «el capital total del fideicomiso, menos los 9,000 que usted robó, será liquidado y transferido de inmediato. La suma total será donada al Fondo de Preservación Histórica Elena M. en la universidad. El mismo que Sofía ayuda a administrar». «Así que eres tú», chilló Marisol, poniéndose de pie de un salto y apuntándome con un dedo tembloroso. «Tú lo robaste. Lo engañaste. Le tendiste una trampa para poder quedarte con todo el dinero para tus libros viejos y polvorientos». Sus acusaciones eran tan mal ejecutadas, tan sin sentido, que casi sentí lástima por ella. «Yo no recibo ni un centavo, mamá», dije, poniéndome de pie. «Soy una empleada asalariada de la universidad. Este dinero va al fondo, no a mí. Se usará para restaurar edificios históricos, justo como la abuela siempre quiso. Yo no obtengo nada. Y él obtiene exactamente lo que se merece». Ambos lo hicieron. Pensaron que eran muy listos.
Pensaron que podían romper las reglas, pero simplemente se olvidaron de cuáles eran las reglas. Recogí mi carpeta. Señor Rojas, creo que mi trabajo aquí ha terminado. He cumplido con mi deber como fiduciaria. Efectivamente, Sofía dijo, asintiendo. Un trabajo ejemplar. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando. Sofía, espera, gritó Marisol, su voz quebrándose en un sollozo desesperado. Por favor, no puedes dejar que esto suceda. Es tu hermano. Solo es un niño. Arruinarás su vida. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo. Me di la vuelta para mirarlos. Mateo estaba llorando, lágrimas gordas y silenciosas rodando por sus mejillas. Marisol era un completo desastre, su máscara de superioridad hecha añicos. Él arruinó su propia vida, mamá, dije, mi voz fría y final. Y tú le diste las llaves para hacerlo. Las consecuencias son suyas para compartir. Abrí la puerta y salí, dejándolos solos en la sala de conferencias con las ruinas de su codicia. Pensé que salir de esa oficina sería el final. Pensé que la fría y dura finalidad de la ley sería suficiente. Estaba equivocada. Las siguientes 48 horas fueron un asedio. Mi familia, resultó, no respetaba la ley. Solo respetaban la presión. La primera andanada fue de Marisol. Entró en modo de desesperación total. Los mensajes de texto y de voz comenzaron incluso antes de que llegara a casa. Fueron una progresión rápida a través de las etapas de su duelo manipulador. Primero vino la negociación. Sophie, cariño, he hablado con Mateo. Va a vender todo. Las zapatillas, la tele. Podemos recuperar la mayor parte del dinero. Si le demostramos al señor Rojas que lo estamos arreglando, puede revertirlo. Llámalo. Dile que fue un error. Lo borré. El señor Rojas no podía revertir un fideicomiso irrevocable. Luego vino la culpa. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia después de todo lo que he hecho por ti. Te di un techo. Tu abuela se avergonzaría de ti, Sofía. Estaría revolcándose en su tumba. Este me hizo reír. Una risa corta y amarga. Mi abuela estaría aplaudiendo. Finalmente vinieron las amenazas. Oirás de mi abogado. Esto es un robo. Lo engañaste. Conspiraste con Rojas para robar ese dinero. Te llevaré a los tribunales. Le contaré a todo el mundo lo que hiciste. Quedarás arruinada. Esto, sabía, era su bravuconería de agente inmobiliario. No tenía abogado. No podía permitírselo. Mateo, mientras tanto, intentaba una táctica diferente. Intentaba apelar a la hermana mayor a la que le había robado. Sus mensajes eran patéticos. Sophie, lo siento mucho. La regué. Realmente la regué. Mamá se está volviendo loca. Por favor, haré lo que sea. Conseguiré un trabajo. Te lo devolveré. Lo juro. No dejes que me quiten mi futuro. Por favor, Sophie. Eres la única que puede arreglar esto. Eres la única que puede arreglar esto. El viejo y familiar estribillo. Toda mi vida, había sido la solucionadora de la familia, la responsable, la que limpiaba sus desastres. Simplemente no podían comprender que ya había terminado. Puse mi teléfono en silencio. La verdadera escalada llegó al día siguiente. Estaba en el trabajo, inmersa en los archivos de la universidad, catalogando un conjunto de cartas del siglo XIX. Los archivos son mi santuario, una bóveda de hechos con clima controlado e insonorizada. Nadie podía llegar a mí allí, o eso pensaba. Sonó el teléfono de mi oficina. Era la recepción. Señorita Torres, su madre está aquí. Parece muy alterada. La sangre se me heló. No puede estar aquí, Bárbara. Esta es un área segura. Se lo dije, pero está montando una escena en la biblioteca principal. Exige verte. Suspiré, pellizcando el puente de mi nariz. Voy para allá. Salí al gran salón principal de la biblioteca, parecido a una catedral, y allí estaba ella, Marisol.
Su traje rojo de poder estaba arrugado, su maquillaje corrido y su cabello era un desastre. Estaba de pie en el mostrador de circulación principal, gritándole a un pobre estudiante trabajador. «Sé que está ahí dentro. Díganle que salga. Es mi hija». «Mamá», dije, mi voz resonando en el vasto espacio. Se dio la vuelta. En el momento en que me vio, su rostro se arrugó y se lanzó a su actuación final y más poderosa, el colapso público. «Sofía», aulló, corriendo hacia mí y agarrando mis brazos. Los estudiantes levantaron la vista de sus libros. «Sofía, tienes que detener esto. Nos estás destruyendo. Estás destruyendo a tu hermano». «Mamá, estás montando una escena», dije, en voz baja, tratando de liberar mis brazos. «Tienes que irte. Este es mi lugar de trabajo». «No me importa». «No me iré hasta que arregles esto», sollozó, aferrándose a mí. «Es un buen chico, Sophie. Solo cometió un error. No puedes arruinar toda su vida por un error». Y ahí estaba. La palabra que lo había protegido toda su vida, el borrador mágico para todas sus transgresiones. No era un criminal. Solo era un niño que cometió un error. Dejé de forcejear. Miré a mi madre directamente a los ojos. Su rostro era una máscara de desesperación trágica. Pero sus ojos eran duros y calculadores. Estaba usando todo esto. La humillación pública, las lágrimas. Estaba tratando de quebrarme. «Un error», dije, mi voz tranquila pero audible, «es derramar una taza de café. Un error es olvidar pagar una factura. Entrar a escondidas en la casa de tu hermana, robar su tarjeta de débito y gastar $9,000 en artículos de lujo no es un error. Es un crimen». «¿Cómo te atreves?», siseó, sus lágrimas secándose milagrosamente. «Y no soy yo quien está arruinando su vida», continué, mi voz fortaleciéndose. «Eres tú. Tú eres la que le dijo que tenía derecho a ese dinero. Tú eres la que le dijo que las reglas no se aplicaban a él. Tú eres la que le dijo que viniera a mi apartamento, ¿verdad? Probablemente le dijiste qué tarjeta tomar. Pensaste que eran mis ahorros personales, ¿no? Pensaste que simplemente me derrumbaría y lloraría y prometerías pagarme más tarde. No tenías idea de que le estabas diciendo que activara un documento legal que firmaste hace 2 años. Su rostro se quedó flácido. El shock de ser vista tan a fondo, tan precisamente, la silenció. «El caso está cerrado, mamá. El señor Rojas presentó la petición. Está hecho. Activaste la cláusula de anulación. Tú hiciste esto, no yo». Me volví hacia el estudiante trabajador. «Por favor, llame a la seguridad del campus. Mi madre está invadiendo la propiedad». «Tú. No lo harías», susurró, su voz temblando de genuino shock. «Mírame». Le di la espalda y caminé de regreso hacia las puertas seguras del archivo. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando la oí empezar a gemir de nuevo. Un sonido diferente esta vez. No era una actuación. Era el sonido crudo y feo de la derrota. El hechizo se había roto. La solucionadora había terminado su turno. El enfrentamiento final no fue en un lugar público. Fue, quizás apropiadamente, en el único lugar donde mi familia siempre se había sentido superior a mí, mi propio apartamento. Había pasado una semana desde el incidente de la biblioteca. La seguridad me escoltó a mi coche durante 2 días, pero luego las llamadas y los mensajes de texto cesaron. El silencio era pesado, inquietante. El señor Rojas me había informado que el tribunal había aprobado la petición. Los fondos ya estaban en movimiento, siendo transferidos al Fondo de Preservación de la Universidad. Legalmente, había terminado, pero sabía que para ellos no. Aparecieron un domingo por la tarde. Los oí antes de verlos, discutiendo en el pasillo fuera de mi puerta. Luego, un golpe agudo y frenético. No el golpe perezoso de Mateo, no el golpeteo insistente de Marisol. Este era un golpe de puro pánico. Miré por la mirilla. Eran ambos. Marisol se veía terrible. Era visiblemente más pequeña, envejecida 10 años en una semana. Mateo estaba a su lado, su rostro pálido e hinchado.
Abrí la puerta. No dije entren. Simplemente la abrí y me quedé allí, bloqueando la entrada. Sofía, comenzó Marisol, su voz rota. Recibimos una carta del tribunal. Es real. El dinero se ha ido. Sí, dije. Lo sé. Fue transferido el viernes. Dejaste que sucediera. La voz de Mateo era un chillido de sorpresa. Me miraba como si fuera una extraña. ¿Realmente lo dejaste ir? No había nada que dejar ir, Mateo, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Es un fideicomiso irrevocable. En el momento en que ingresaste el PIN, el proceso comenzó. Yo solo presenté el papeleo. Podrías haber mentido, chilló Marisol, su antiguo fuego regresando por un segundo. Podrías haberle dicho a Rojas que tú hiciste las compras. Podrías haberlo protegido. ¿Protegerlo?, pregunté, y por primera vez, mi propia voz se alzó. ¿Protegerlo? He estado protegiéndolo toda su vida, mamá. ¿De qué? De las consecuencias. Lo he protegido de las malas notas, de los vecinos enojados, de los cobradores de deudas, de su propia e impresionante incompetencia. He sido su escudo. ¿Y qué obtuve a cambio? Un hermano que piensa que está bien robarme mientras estoy enferma en la cama. ¿Y qué obtuvo él? Un chico de 21 años que nunca ha trabajado un día en su vida, que tiene 0 habilidades y que acaba de tirar por la borda una red de seguridad de $250,000 en zapatillas. No hables de él así. Marisol se abalanzó hacia adelante, pero no me inmuté. No, van a escuchar. Ambos. Vinieron aquí. Van a escuchar. Señalé con el dedo a Mateo. Tú. No eres un trader de criptomonedas. No eres un influencer. Eres un desertor universitario desempleado que vive de su madre, quien a su vez vive de su hija. Eres una sanguijuela. Y tú, dije, volviéndome hacia mi madre, eres la que lo crió para ser así. Eres la que le dijo que era un genio, que era especial, que merecía el mundo, y que la aburrida y responsable Sofía debería ser la que pagara por ello. Tú lo arruinaste, mamá. No yo. Tú. Ambos quedaron atónitos en silencio, sorprendidos por el veneno. La archivista tranquila y tímida había desaparecido. El dinero se ha ido, dije, mi voz volviendo a una calma fría y plana. Está todo en el fondo de la universidad. Se va a usar para restaurar la vieja torre del reloj y reparar los manuscritos del siglo XVIII. Va a hacer lo que la abuela quería, preservar algo de valor. Mateo solo negó con la cabeza, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Mi vida tenía valor, susurró. Entonces deberías haberla valorado, repliqué. Deberías haber leído el documento. Deberías haber escuchado. Deberías, por una vez en tu vida de privilegiado, no haber sido un niño egoísta y codicioso. Y entonces, el momento triunfal final. Mateo, mi hermano, el niño de oro, se volvió hacia nuestra madre. Su rostro, que siempre había estado lleno de arrogancia, ahora estaba simplemente vacío. Vacío y enojado. Tú me dijiste que estaría bien, dijo, su voz temblando. Me dijiste que solo estaba fanfarroneando. Me dijiste que era mi dinero. Me dijiste que lo tomara. Mateo, bebé, yo. Pensé. Tartamudeó Marisol, extendiendo la mano hacia él. ¿Pensaste?, gritó él, apartándose de ella. ¿Pensaste? Me costaste todo. Arruinaste mi vida. Estaba tratando de ayudarte, lloró ella. Nunca me ayudas. Solo empeoras las cosas. Se dio la vuelta y se fue furioso por el pasillo, golpeando la pared con el puño mientras se iba. No miró hacia atrás. Marisol se quedó allí, congelada, viéndolo irse. Había perdido. Había perdido el dinero, pero más importante, lo había perdido a él, el niño de oro, adorador y dependiente, en torno al cual había construido toda su identidad. Se había ido, y finalmente la vio por lo que era, la arquitecta de su ruina. Se volvió hacia mí, su rostro una máscara hueca de desesperación. Abrió la boca, luego la cerró. No quedaba nada que decir.
No había más amenazas, ni más lágrimas, ni más manipulación que pudiera funcionar. Simplemente la miré. Adiós, mamá, dije. Y por segunda vez en mi vida, cerré la puerta a un miembro de mi familia, final y completamente en paz. La caída de Marisol y Mateo no fue una explosión dramática. Fue un colapso lento y silencioso, como una casa hundiéndose en sus propios cimientos. Mateo, despojado de su herencia y ahora viendo a su madre como el veneno en su pozo, hizo lo único que nunca creí posible, se fue. Hizo una maleta, vendió sus zapatillas y su iPhone nuevos por una fracción de lo que había pagado y compró un boleto de autobús. Se fue a vivir con nuestra tía, la hermana de mi padre, a otro estado. Lo último que supe es que ella lo obligaba a trabajar en un empleo manual, despertándose a las 5 de la madrugada todos los días. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a la fría y dura realidad de existir sin una red de seguridad. Si aprendería de ello, no lo sabía, pero al menos estaba fuera de mi órbita. La ruina de Marisol fue más profunda. Su mundo entero había girado en torno a la fantasía del éxito futuro de Mateo, un éxito que ella creía garantizado por el dinero de mi abuela. Con el dinero desaparecido y Mateo culpándola por ello, su propósito se evaporó. Su trabajo como agente inmobiliaria sufrió. Estaba demasiado distraída, demasiado amargada para mantener la fachada brillante y optimista que su trabajo requería. Los clientes se agotaron. Se atrasó en los pagos de su condominio. 6 meses después de nuestra confrontación final, se vio obligada a venderlo y mudarse a un pequeño y sombrío apartamento de alquiler. Intentó reconciliarse, por supuesto. Me envió un correo electrónico largo y divagante lleno de excusas, autocompasión y disculpas a medias. Lo he perdido todo, Sofía. Tenías razón. Solo quería lo mejor para él. Lo leí, luego lo moví a la carpeta Familia en mi archivo, y no respondí. En cuanto a mí, mi vida floreció en su ausencia. Un gran peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando se había levantado. Mi apartamento era verdaderamente mío. Mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. Ya no era la solucionadora de la familia. Y la libertad era embriagadora. Aproximadamente un mes después de que los fondos se liquidaran, recibí una carta formal del rector de la universidad. Era una invitación a una pequeña ceremonia. Fui, curiosa. En la ceremonia, develaron una placa en el gran pórtico recién restaurado de la biblioteca principal. Decía, estas restauraciones fueron posibles gracias a una generosa donación del Fondo de Preservación Histórica Elena M. Mi jefe, el director de los archivos, me encontró después. Sofía dijo, estrechando mi mano cálidamente. Todos escuchamos lo que hiciste. La forma en que defendiste la integridad de ese fideicomiso. Fue notable. Tu abuela estaría increíblemente orgullosa. Miré la placa, la piedra limpia y brillante, las letras grabadas profundamente. Tenía razón. Ella lo estaría. Había cenado con el señor Rojas unas semanas antes. Él había insistido en invitarme a celebrar. Durante el postre, me miró con una sonrisa triste. Tu abuela era una mujer muy inteligente, dijo. Sabía que esto sucedería. Sabía desde el día en que nació Mateo que él y Marisol intentarían quemar su legado. No escribió esa cláusula de anulación solo para proteger el dinero, Sofía. ¿A qué se refiere?, pregunté. La escribió para protegerte a ti. Sabía que era la única manera de liberarte alguna vez. Tenía razón. Fue su último regalo para mí. No fue dinero ni una casa. Fue una elección. Fue el permiso legal e inquebrantable que necesitaba para finalmente dejar de ser su roca y empezar a ser mi propia persona.